Parceritos, el día de hoy vamos a hablar de un personaje llamado Calígula. Sí, señores, un hombre considerado como uno de los peores emperadores que pudo tener el Imperio Romano. ¿Y por qué es tan famoso? Se lo cuento, parcero. El nombre real de Calígula era Cayo Julio César Augusto Germánico. Nació un 31 de agosto del año 12 después de Cristo y era hijo de Germánico, un general durísimo que había tenido Roma, mi hermano. Este man se había encargado de vengar la catástrofe del bosque de Teutoburgo, donde 3 legiones completas de Roma habían sido aniquiladas por los germánicos. El padre de Calígula había tomado venganza por esa derrota y es por eso que era muy apreciado por toda la ciudadanía romana. Y su madre era Agripina la Mayor, quien a su vez era la nieta de Augusto, el primer emperador de toda Roma. Este peladito estaba emparentado con los duros de Roma, mi hermano. El sobrenombre de Calígula le fue dado a Cayo Julio César Augusto Germánico cuando era un niño, ya que siendo aún muy pequeño, él acompañaba a su padre en las diferentes campañas militares. Y al vestir un uniforme militar de miniatura, los soldados le pondrían de cariño Calígula, que significa literalmente zapatitos. Cuando Calígula tenía aproximadamente 7 años de edad, su padre Germánico moriría. Y sería desde ese momento que el emperador de Roma, Tiberio, lo acogería y lo pondría bajo su protección. Pero desafortunadamente, parcero, la familia de Calígula no correría con la misma suerte, ya que Tiberio era un loco, mi hermano, era un paranoico y veía enemigos por todo lado. Y temeroso de que la gran influencia que había dejado Germánico en la población le fuera en su contra, Tiberio mandaría a asesinar a la esposa y a los 2 hijos mayores de Germánico, eliminando cualquier posibilidad de que estos le arrebataran el poder por la fuerza. Al ser Calígula tan solo un niño, no representaba realmente ninguna amenaza para el emperador, y junto con sus hermanas serían trasladados a la localidad de Capri, donde vivirían toda su juventud. Cayo Julio fue muy inteligente, parcero. El hombre supo ocultar el odio y el desprecio que tenía por Tiberio, quien había acabado con toda su familia. Y por el contrario, el hombre se enfocaría en conseguir amigos y aliados que en un futuro le permitirían llegar a lo más alto del poder en Roma. Tiberio moriría cuando Calígula tenía aproximadamente 25 años, dejándolo a él, junto con su nieto, Tiberio Gemelo, como emperadores de toda Roma. Al poco tiempo de su nombramiento, Tiberio Gemelo moriría en extrañas circunstancias. Se sospecha que sería Calígula quien estaría involucrado directamente en su muerte, pues de esa manera obtendría el poder total y el control sobre toda Roma, papá. El 28 de marzo del año 37, Calígula entraba a Roma como todo un héroe. Al hombre lo recibían como si hubiera conquistado medio mundo. Al ser hijo de Germánico, la ciudadanía estaba muy esperanzada en que fuera un buen gobernante, pues su predecesor, el emperador Tiberio, había sido todo lo contrario, mi hermano. Ese man había sido un loco, un paranoico que había hecho sufrir a todo el pueblo romano. Durante sus primeros 6 meses de gobierno, Calígula fue considerado como un buen gobernante, ya que el hombre finalizaría muchas obras que dejaría inconclusas Tiberio, como acueductos, templos, faros, calzadas, monumentos, entre otras muchas más construcciones. También anularía los juicios que habían iniciado en contra de los patricios romanos, cuando en su locura Tiberio los había acusado de traición. También perdonaría del exilio a muchos ciudadanos romanos que habían sido exiliados por Tiberio. El hombre realmente se preocupaba por el imperio y parecía que iba a ser un excelente líder. Y en un principio se ganaría todo el cariño y el amor de todo el pueblo de Roma. Pero estaban a punto de descubrir el monstruo en el que se iba a convertir este man. Póngale cuidado. Según las crónicas, luego de los primeros 6 meses en el poder, Calígula sufriría un ataque epiléptico que casi lo mata. El joven emperador se lograría recuperar, y al tener nuevamente el poder, sería un hombre totalmente diferente. Totalmente paranoico, al igual que su antecesor, vería enemigos y complots por todo lado. Y a partir de ese momento, comenzaría el reinado de su locura. El hombre retomaría nuevamente los juicios que él mismo había suspendido meses atrás, y aumentaría los impuestos de todo el imperio de manera exagerada. Y a los exiliados que él mismo había perdonado, los volvería a exiliar. Ese man estaba loco. En su locura, Calígula se creía un dios viviente, tanto así que ordenó poner una escultura suya en el mismo templo de Jerusalén. Mi hermano, eso fue un escándalo total en la época. Y la respuesta de los judíos sería que para que él hiciera eso, los tendría que exterminar a todos. Se le empezaría a conocer como un emperador loco, desquiciado y depravado, porque se decía que había obligado a sus 3 hermanas a tener relaciones sexuales con él. Hágame el berraco favor. Se dice también que en una ocasión mandaría a asesinar a un niño pequeño simplemente porque tosía mucho.
Calígula había convertido el Palacio Real en un prostíbulo. Y en la cúspide de su locura, Calígula comandaría un ejército para una campaña de conquista y le ordenaría a todas sus legiones que atacaran el mar. Sí, parcero, el mar, ya que su intención era declararle la guerra a Neptuno, el dios del mar. Y al finalizar la supuesta batalla, le ordenaría a todos sus soldados que recogieran las conchas como un botín de guerra. El hombre ya estaba desquiciado, papá. Para molestar al Senado, nombraría a su propio caballo como senador y decía que un animal haría mejor trabajo que ellos. El hombre torturaba a nobles y esclavos por igual para satisfacer su locura, siendo descrito como un monstruo sádico y pervertido. También derrocharía los fondos públicos en construcciones totalmente innecesarias, como la construcción de los 2 barcos gigantescos en el lago Nemi. Esos barcos no cumplían ninguna función, simplemente eran palacios flotantes que el emperador utilizaba para hacer sus fiestas, generando una hambruna entre toda la población vulnerable del imperio. La población estaba cansada, estaba mamada del comportamiento de ese loco, parcero. Es así que tan solo a 4 años de estar en el poder, Calígula se había hecho de enemigos por todo lado. Y serían esos mismos enemigos quienes conspirarían en su contra para poder asesinarlo. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, Calígula se encontraba en el teatro. El hombre se encontraba disfrutando de una obra teatral. Y sería en ese momento cuando 2 tribunos de la guardia pretoriana, llamados Casio Quereas y Cornelio Sabino, iban a ejecutar el plan. Los hombres esperarían a que el emperador abandonara el teatro y se dirigiera hacia su palacio. Y cuando estaban seguros de que nadie los veía, Casio Quereas golpearía la cabeza de Calígula con su espada. Y estando en el suelo, Cornelio le atravesaría su daga en el pecho. Se comenta que para rematarlo y estar seguros de su muerte, lo apuñalarían en 30 ocasiones. Al hombre no lo querían ni poquito, papá. Es así que Calígula, de tan solo 28 años, moriría a manos de su propia guardia personal, acabando con la vida de uno de los peores emperadores que pudo tener el Imperio Romano. Parceritos, hasta acá la historia de Calígula. Espero les haya gustado, hayan aprendido y que me compartan de quién más quisieran saber en una próxima ocasión. También les recuerdo que me pueden seguir en mis canales de YouTube, Facebook e Instagram. Me apoyarían demasiado y me impulsarían a seguir haciendo este tipo de contenido. Gracias por estar acá, parceritos. La buena.